Muy buen día, mucho gusto. Mi nombre es Linda Jiménez. Yo soy de la Fundación Universitaria del Área Andina, de la Facultad de las Ciencias de la Salud y el Deporte. En esta oportunidad pues vamos a tocar un poco el tema del transporte activo. Mi grupo está conformado por Marta Rojas, Ixa Herrera, William Cetina e Ingrid Vázquez. ¿Listo? Entonces, pues como les venía diciendo, en esta grata oportunidad veremos de qué se trata el transporte activo. Quiero que desde un principio tengamos presente que este se divide en dos partes, ¿de acuerdo? El transporte activo primario y el secundario. En primer lugar, pues vamos a ver de qué se trata el transporte activo, para asimismo poder comprender sus dos categorías, ¿de acuerdo? Entonces, el transporte activo es un mecanismo celular por medio del cual algunas moléculas. Hay que tener claro los conceptos para poder entender y captar como tal las ideas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a recordar qué es una molécula. Una molécula es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos en una configuración definida, unidos por enlaces químicos que son muy fuertes y de un gran tamaño. Estas moléculas son pequeñas y atraviesan como tal las membranas plasmáticas. Estoy retomando como tal lo que les venía diciendo del transporte activo. ¿Listo? Esto atraviesa como tal la membrana plasmática contra un gradiente de concentración. Retomemos. La membrana como tal la podemos ver en la imagen que estamos visualizando, las diapositivas. Si de pronto no lo logro señalar con el índice, ustedes lo van a poder ver en la parte media izquierda como tal de la diapositiva, ¿de acuerdo? Es decir, desde una zona de baja concentración a otra de alta concentración, con el consecuente como tal de gasto de energía, ¿de acuerdo? Los ejemplos más típicos son la bomba sodio-potasio, la bomba de calcio o simplemente el transporte de glucosa. ¿Listo? En la mayor parte de los casos, este transporte activo se realiza a expensas de un gradiente como tal, que es el potencial electroquímico de protones, previamente creado a ambos lados de la membrana, que era la que veníamos viendo y les dije que podían visualizar como tal en las diapositivas, ¿de acuerdo? Retomando, estos procesos se pueden dar en la respiración y en la fotosíntesis. Fotosíntesis es algo que ya venimos estudiando como tal desde el colegio, pero pues para tenerlo presente y en cuenta, pongo esta imagen para que pues ustedes logren recordar los términos como tal que se realizan o se visualizan en biología en el colegio, ¿cierto? Entonces, esto se da por hidrólisis de ATP, que veíamos esta. Que es ATP, es un trifosfato de adenosina, ¿sí? Que es un nucleótido fundamental en la obtención y almacenamiento de energía celular. Está formado por una base nitrogenada unida al carbono de tipo pentosa, mediante el ATP, hidrolosas de membrana como tal. ¿Listo? El transporte activo varía la concentración intracelular y ello da lugar a un nuevo movimiento como tal osmótico de rebalanceo por hidratación. ¿Listo? Para tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿por qué pongo la imagen como tal de la estructura química? Es para que la tengamos presente, porque el concepto ya lo tenemos claro, que es un ATP. ¿Listo? De pronto en algún momento llegamos a ver esta estructura química, entonces pues la vamos a relacionar con el concepto y la definición que acabamos de dar. Entonces, los sistemas de transporte activo son los más abundantes entre las bacterias y se han seleccionado evolutivamente debido a que sus medios naturales, como tal, en la mayoría de los procariontes se encuentra de forma permanente o transitoria, con una baja concentración de nutrientes, ¿de acuerdo? Los sistemas de transporte activo están basados en permesas específicas e inducibles.
Es decir, el modo en que se acopla la energía metabólica con el transporte del soluto aún no está como tal explicado o algo, un concepto clarísimo, pero pues en general se maneja la hipótesis de que las permesas, una vez captado el sustrato con gran afinidad, experimentan un cambio transformacional, se transforman totalmente, dependiente de la energía que se les hace perder, o bueno, les hace perder como tal dicha afinidad, lo que supone la liberación como tal de las sustancias al interior de la célula, no al exterior sino al interior. Se tienden a confundir esos dos conceptos, ¿listo? Veníamos hablando y desde un principio pues les había dicho, ¿cierto? Que teníamos dos categorías, ¿cierto? Dos categorías en el transporte activo. Una de las categorías, y la que en primer lugar vamos a tocar, sería la categoría del transporte activo primario, ¿de acuerdo? El transporte activo primario, también llamado transporte activo directo, utiliza energía metabólica en forma directa para transformar moléculas a través de la membrana. ¿Listo? Concepto pues básico para entender más o menos el transporte activo primario. La mayor parte de las enzimas que llevan a cabo este tipo de transporte son las ATP. Lo podríamos llamar, bueno sí, las ATP, que ya tenemos claro el concepto. Volvemos para recordar, ¿listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Una ATP primaria y una universal para todas las formas de vida animales es una bomba sodio-potasio. ¿Listo? La cual ayuda a mantener el potencial de membrana celular. Otras fuentes de energía para el transporte activo primario son las reacciones, las reacciones redox. Un concepto nuevo, un concepto que de pronto no hemos escuchado muy a menudo o no hemos escuchado como tal. Entonces, ¿qué son las reacciones redox? Pues les dije anteriormente, todo tiene que quedar completamente claro, conceptos básicos para poder comprender de qué se trata todo este transporte y todo este proceso. ¿Qué es un redox? Se denomina reacción de reducción-oxidación y de óxido-reducción. Vuelvo al tema de ¿qué es un redox? Pues se denomina como tal una reacción de reducción, oxidación o de óxido-reducción. Una imagen más o menos que nos logra explicar un poco el tema, o simplemente pues también lo podemos llamar como una reacción redox a toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio de sus estados de oxidación, que es lo que estamos viendo en la pantalla, ¿listo? Y la energía entregada por fotones de la luz. Un ejemplo de transporte activo primario que hace uso de energía proveniente de reacciones de redox, que ya nos quedó claro de qué se trata, es la cadena de transporte electrónico mitocondrial, ¿listo? La cual utiliza la energía proveniente del dinucleito, de la energía como tal dinucleótido. Es que es un poquito complejo el tema de nombrarlo, y esto también vamos a ver de qué se trata. Dinucleótido de nicotidinamina y adenina. Qué pena con ustedes, pero es un poquito complejo como tal pronunciarlo, ¿verdad? Entonces, para mover protones a través de la membrana mitocondrial interna en contra de sus gradientes de concentración. Un ejemplo de transporte activo es el uso de energía, son las proteínas como tal involucradas en la fotosíntesis, las cuales utilizan la energía de los fotones para crear un gradiente de protones a través de la membrana tilacoide. ¿Listo? Y poder reducir en la forma de del tema que no
no es fácil pronunciar, pero pues que lo estamos viendo en pantalla. Que, bueno, estábamos hablando como tal de la definición de un dinucleótido de nicotinamida y adenina, ¿verdad? La definición como tal la podemos tomar por el lado de que es una enzima, una coenzima, que apenas con ustedes, que se halla en las células vivas y que está compuesta por un dinucleótido, es decir, por dos nucleótidos unidos a través de grupos fosfatos como tal. Uno de ellos es una base de adenina y el otro una nicotinamida, qué pena con ustedes. Su función principal es el intercambio de electrones y protones y la producción como tal de energía de todas las células. Ahí ya tendríamos como tal todo el proceso del transporte activo primario. Como desde un principio del video les había comentado y les había indicado, tenemos dos categorías en el transporte activo. Sería el transporte activo, que ya lo vimos, que lo finalizamos en estos momentos, y el transporte activo secundario. ¿De qué se trata el transporte activo secundario? O también que lo podemos llamar como transporte acoplado o cotransporte. Este se utiliza, él utiliza como tal energía para transportar moléculas a través de una membrana. Sin embargo, en contraste con el transporte activo primario, que es el que acabamos de ver, no existe un acoplamiento directo con el proceso generador de energía, ya sea como tal la hidrólisis de ATP, que el concepto ya también lo vimos, una reacción de redox o una reacción impulsada por la luz. Redox, recordemos también que ya vimos el concepto como tal. En cambio de eso, el proceso extrae la energía necesaria de un potencial electroquímico, creado por bombas de iones que bombean iones, valga la redundancia, hacia el interior o exterior de la célula. Estos transportes permiten como tal que un ion o molécula se mueva cayendo como tal a favor de su potencial electroquímico, pero arrastrando consigo a otra sustancia contra su gradiente de concentración. Vamos a tener tres tipos de transporte, los cuales son el sinporte, el antiporte y el uniporte. ¿De acuerdo? Entonces, igualmente vamos a ver la definición de cada una de ellas. El sinporte especifica que la molécula de sodio como tal con una molécula de mucosa se encuentra como tal en la zona extracelular. Las dos juntas van a pasar a la zona intracelular, siendo así como un intercambio, pero pues van a ser las dos al mismo tiempo. El antiporte como tal se encarga de las moléculas de calcio que se encuentran en la parte intracelular y del sodio que se encuentra en la parte extracelular. ¿Listo? ¿Qué pasa con estas dos moléculas del antiporte? Pues hacen un intercambio de moléculas. El calcio pasa a la parte extracelular, que sí vendría siendo un intercambio, no como el sinporte, que las dos pasan al mismo tiempo. El antiporte pasan las dos intercaladas. Entonces, hacen como tal el intercambio. El calcio pasa a la parte extracelular y el sodio a la intracelular. A este intercambio, como les estaba diciendo, pues es lo que podríamos llamar como un antiporte. Por último, podríamos evidenciar el uniporte. Como es uniporte, pues es la encargada de una sola molécula. Es decir, podemos tener sodio que pasa de un lugar a otro, solo una molécula, y asimismo el calcio o el potasio, pero como pues les estoy diciendo, se encarga de solo una molécula, ¿de acuerdo? Ya se vendría siendo como tal el proceso. Qué pena, no pasé las diapositivas, pero pues bueno, este era como tal el proceso del transporte activo secundario. El sinporte, era lo que les estaba diciendo, el primer concepto que vimos. El antiporte, bueno, acá ustedes pueden ver en el sinporte que va la célula no, sino se transporta como tal las dos al mismo tiempo.
En esta sí se intercalan, que acá lo pueden ver como tal. Y en esta pues es solo una, que es uniporte. Ya vendría siendo como tal todo esto, el transporte activo primario y secundario, los conceptos básicos. Muchas gracias por la atención brindada.